todos juntos. ¡Hey! Eso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Que se escuche fuerte aquí. Oh, oh, oh. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tú eres el Rey que vive para siempre. Y lo cantamos porque no levantas tus manos ahí donde tú estás y le das gloria al Señor con nosotros. Dilo así. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, cantaré, gritaré, gloria, gloria.
fuerte. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos, Dios, te alabamos, Dios, alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche, vamos, alabemos, alabemos, te alabamos, Dios, alabamos, Dios, te alabamos, te alabamos, Dios. Da un fuerte grito de júbilo. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo. Arriba vamos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, y eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Dilo, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Vamos con las palmas juntas, adórale con nosotros, porque Él es Dios todopoderoso. No hay nadie como tú, eres incomparable. Dilo con nosotros aquí. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible.
tienes que aplaudir más fuerte al Rey. A ti sea la gloria, Señor. Fuerte aquí. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. Dilo. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Cántalo con nosotros. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? No hay nadie como tú. Poderoso Dios. ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Nos postramos ante ti. Dale la fuerte la adoración a Jesús. Precioso nombre de Jesús. Hola, muy buenas noches. Dios te bendiga. Qué bueno que estamos en esta reunión de mitad de semana. Es una bendición poder estar aquí, alabar a nuestro Dios, adorarle. Y ahora
tomar unos minutos para reflexionar en su palabra. Pero antes vamos a elevar una oración. Yo te invito ahí donde estás, dile: Señor, gracias, gracias por tu amor, tu misericordia, porque eres grande y maravilloso, porque nos has guardado, nos has protegido de todo mal y estás con nosotros. Gracias porque guardas nuestras familias, porque bendices todo el esfuerzo que hemos realizado en nuestros trabajos estos días de la semana. Te damos gracias, Señor. Permítenos reflexionar en estas citas, en estos versículos, y ayúdanos, Señor, a poder ser mejor cristianos cada vez. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra, porque nos inspira, nos nutre, nos edifica y nos lleva a más. Gracias, Señor. Bendito Dios. Amén y amén. En el libro de los Hebreos tenemos 24 héroes de la fe, cuya mitad se halla en el capítulo 11. De modo resumido, la mitad de esos 24 ahí los encontramos en un solo capítulo. Y este contiene la mejor tesis de la fe. Y definitivamente no se trata de que fueran perfectos estos personajes, pero su fe les guiaba en el camino de Dios. Fueron gente ordinaria y en algunos casos graves pecadores, pero su fe en Dios les puso en el camino de agradarle. Qué bonito es este capítulo 11, ¿verdad? De hecho, lo conocemos, lo hemos leído en más de una ocasión posiblemente, pero si no lo has leído, yo te invito a que lo leas, porque nos deja ver claro que estos hombres que inician la descripción a partir del versículo 4, pero nos deja ver cómo eran hombres ordinarios, hombres comunes, pero con una fe puesta en el Dios invisible, que es una cosa difícil, pero ellos decidieron hacerlo. Amén. Y sabes, los primeros 3 versículos del capítulo 11 muestran lo que es la fe. En el versículo 1 tenemos una definición, ¿verdad? Muy importante. En el versículo 1 de Hebreos 11 tenemos una definición, pero los versículos 2 y 3 nos dan lo que sería la aplicación de esa definición. Tú puedes leer el versículo 1, 2 y 3. Es más, te lo dejo de tarea, léelo. El primer versículo habla de la definición y el versículo 2 y 3 hacen una aplicación de esta. Pero los siguientes 36 versículos nos van a ir describiendo lo que es una fe demostrada. O sea, con ejemplos claros de muchos personajes bíblicos y su experiencia con Dios. Y de cierta manera es como se podría entender la vida cristiana. Así como vemos en estos 3 primeros versículos y después en los otros 36. Porque primero la definimos. Primero, cuando conocemos de Dios, vamos definiendo eso que sentimos, esto que estamos viviendo. ¿Sí? Lo empezamos a definir. Luego lo vamos aplicando a nosotros. Y con el paso del tiempo la vamos demostrando. Pero sabes que ningún cristiano puede quedar sin demostrar esa fe. Y el ejemplo del capítulo 11, ¿verdad? Esos 36 versículos, del 4 al 40 del capítulo 11, es verdaderamente una demostración de lo que un cristiano puede vivir. No es fácil, definitivamente no, pero es posible. Y en Hebreos 11:4 se encuentra el primer ejemplo de la demostración de la fe, con una persona muy conocida e importante para la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros, porque es la persona de Abel. Y dice este versículo, Hebreos 11:4, dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Así es como inicia esta descripción de estos personajes, con el versículo 4 de Hebreos 11. Y a partir de ahí tú puedes ver la historia de Israel hacia adelante, ¿verdad? Hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que estuvieron dispuestos
a dar su vida, que estuvieron dispuestos a descansar en Él, descansar en Dios, a entregarse por completo. Y el primero de ellos es Abel. Y dice, termina diciendo que aunque él murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por medio de su ejemplo de fe. Sabes que en estas sencillas líneas y con lo que conocemos de la vida de Abel, podemos encontrar varias características de su fe. Y quiero que hoy reflexionemos en esto. En este solo versículo 4, aquí vamos a ir desmenuzando varias características por lo que leemos y por lo que conocemos, ¿verdad?, de Génesis. Podemos ver en los primeros capítulos de Génesis, podemos ver cómo el hombre nació, cómo fue formado pues, con las manos de Dios, Adán, Eva, y después cómo nacen Caín y Abel y los que siguieron, ¿verdad? Pero la persona con la que inicia este capítulo 11 de Hebreos, versículo 4, es con Abel. Y vamos a reflexionar en estas características de la fe de este hombre, ¿verdad?, que le creyó a Dios. Y la primera característica es que Abel tenía el más simple conocimiento de Dios, pero se dejó guiar por el Espíritu Santo. Tanto él como su hermano trajeron una ofrenda a Dios. La Biblia nos dice que tanto Abel como Caín, ambos trajeron una ofrenda, y posiblemente la suya era la menos atractiva, tal vez, pero era la más obediente a las instrucciones divinas. ¿Y por qué digo que la menos atractiva? Porque posiblemente tenía que ver con que era un animal y posiblemente no era tan hermosa como la ofrenda de frutos y de vegetales que le entregó Caín, ¿verdad? Caín hizo una ofrenda distinta a la de Abel. Ambos se presentaron delante de Dios a traerle una ofrenda, pero Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Y tal vez no era la más hermosa porque posiblemente no estaba tan limpia por ser un animal, ¿verdad?, que había sido sacrificado, etc. Pero se entiende que por lo que vemos, ¿verdad?, que a pesar de que no fuera la más atractiva, pero sí era la más obediente a las instrucciones divinas, porque sabes que cuando Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, dice la Escritura que Dios cubrió su desnudez. Cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, eso fue lo que le expresaron a Dios. Y Dios, ¿sabes qué hizo? Pues sacrificó un cordero, un animalito, y con la piel los vistió a Adán y Eva. Los vistió y de cierta manera, pues así como Dios cubrió la desnudez, ¿verdad?, de Adán y Eva, pues se quedó eso para la posteridad, como a través de la muerte de un cordero, de un animalito, podía ser cubierto ese pecado, ¿verdad?, que pues habían cometido ellos. Y Abel imitó el ejemplo que posiblemente escuchó de sus padres, cómo Dios cubrió ese pecado, ¿verdad?, con esa muerte. Y sabes que esto es muy importante porque hay detrás de esto, hay una revelación que seguramente Dios les estaba dando a sus padres, a Abel a Adán y a Eva. Les estaba dando esa revelación de que a través de un cordero iba a ser cubierto el pecado de la humanidad, que en este caso hasta ese momento era Adán y Eva. Ellos eran la humanidad, no había más. Pero Dios lo que hizo fue que pues sacrificó un cordero y con su piel los cubrió. Y sabes que yo creo que esto para Abel fue importante. Y lo que hace él, en vez de hacer otra cosa, de traerle un animalito vivo o haber hecho haber traído otra ofrenda, él decidió hacer esto, sacrificar un animalito y traérselo a Dios. Amén. Y ahí vemos que hay algo importante, hay algo que es cierto, puede ser muy teológico, ¿no? Y espero que me aguantes esto, por favor, porque pudiera ser como muy denso, pero a la vez es tan simbólico, porque es de las primeras veces que se habla
del sacrificio de Cristo, de cómo sería el perdonar los pecados de la humanidad, que sería a través de un cordero, ¿sí? Que después lo siguieron haciendo los israelitas, ¿verdad? Después de cuando ya ellos tienen un templo, se hacen ciertos rituales, pero es hasta Cristo que se da que a través de su muerte y resurrección hay, ¿verdad?, perdón de pecados. Y sabes que lo que queremos, pues, recalcar aquí de la característica de esta primera característica de la fe de Abel es que con tan poco conocimiento él que tenía de Dios, él decidió creer en él y hacer las cosas a la manera de Dios. Tan poco conocimiento, ¿sabes? No había Biblia, no había pergaminos, no había un desarrollo teológico que pudieran tener a la mano para saber más de Dios. Tenían lo que sus padres les habían transmitido, ¿verdad?, a ellos, y lo que Dios les iba revelando, ¿verdad?, de su gloria, como vemos en los primeros capítulos de Génesis, porque ahí vemos que Dios les revela de Él y se acerca, ¿verdad? Pero no había mucho más para conocer de Dios, no había mucho más. Sin embargo, Abel, en su poco conocimiento de Dios, él decidió, pues, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y nosotros en este tiempo tenemos tanto conocimiento y eso se ha vuelto en nuestra contra muchas veces porque, pues, en vez de tener más gente comprometida en la iglesia con ese conocimiento, ¿verdad?, pues parece que es al revés. Vemos menos compromiso y cada vez más argumentos para no comprometernos. Qué importante es que como iglesia en la tierra, como somos tú y yo, iglesia en la tierra, busquemos más el equilibrio entre conocimiento y experiencia con Dios. Sí que busquemos el conocimiento, es importante, pero también que busquemos la experiencia con Dios. Como el ejemplo que estamos viendo de Abel, un hombre que con muy poco conocimiento se deja, ¿verdad?, guiar por el Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere, ¿verdad?, para hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sabes? La primera característica es esta, de Abel, es que él con un simple conocimiento de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. Abel vivía ese equilibrio entre conocimiento y experiencia. ¿Qué tanto nos dejamos guiar nosotros por el Espíritu Santo? ¿Qué tanto nos dejamos guiar por Él? Esta es una pregunta para reflexionar un poco. Otra característica que vemos en el tipo de ofrenda realizada, otra característica que vemos por el tipo de ofrenda realizada por Abel es que Abel se reconoció como pecador. ¿Sabes? Al ofrecer un sacrificio de tal naturaleza, él literalmente se estaba reconociendo como un pecador. Realmente él vio más allá de lo que alcanzó a ver su hermano, porque al hacer este sacrificio estaba perpetuando el método que Dios quería usar para cubrir las faltas del hombre. Qué importante que tú y yo nos reconozcamos pecadores y que vayamos todos los días delante del trono de la gracia, donde Jesús puede interceder por nosotros ante el Padre. Amén. Abel se reconoció como pecador. Que tú y yo también lo hagamos y que podamos, ¿verdad?, pues estar delante de Dios siempre. La tercera característica en el ejemplo de la vida de Abel es que ejerció fe al aceptar el testimonio de Dios y por ella fue justificado. Amén. Ejerció fe. Abel escuchó el testimonio de Dios, o sea, a través de sus padres. Sus padres le hablaron de Dios y él literalmente decidió aceptar el testimonio. Cuando nosotros venimos a la iglesia por primera vez, escuchamos de Dios y literalmente aceptamos el testimonio de Dios. Y entonces, ¿verdad?, Dios empieza a trabajar en nosotros. Pero es muy importante porque Abel creyó sencillamente a Dios y por eso fue justificado.
Y así debe ser con nosotros, así debe ser nuestra fe, una fe sencilla, sin tanto, pues sin tanto argumento, sin tanto preguntarle a Dios, literalmente decirle: Señor, quiero creer en ti, ayúdame, Señor. Porque Abel ejerció esta fe. Dice la Escritura que él, pues literalmente él aceptó ese testimonio de Dios, lo que escuchó de Dios. Y por eso se le reconoce como un hombre justificado. Esto es tremendo porque hablamos de que es el primer ejemplo, ¿verdad? De todos los 36 versículos. Es la primera persona. Y cuando habla de que su fe pues le ayudó a ser justificado, es tremendo esto. Y porque después, muchos años después, el apóstol Pablo lo desarrolla y nos lo deja a nosotros ahora como la doctrina de la justificación por la fe. O sea, no tiene que ver con hacer cosas para poder, pues que Dios nos perdone, sino es porque creemos en Él. Y claro, la fe nos va a llevar a actuar, a hacer obras, pero el ser justificados es por la fe, es porque le decimos: Señor, oh, te creo, Señor, yo creo en lo que están diciéndome de ti, Señor, y yo deseo conocerte más. Y con eso se empieza a gestar esa justificación en nosotros, esta purificación de nuestras vidas. Amén. Y creo que es muy importante porque lo que pues vivió Abel fue el principio de esta doctrina de la justificación por la fe, porque Abel decidió creer, decidió ejercer su fe y literalmente entregar su corazón a Dios, solamente con escuchar el testimonio de lo que se le hablaba de él, ¿verdad? Del Señor. Y dice la Escritura ahí en Hebreos 11:4, dice que él fue justificado por esa fe. Amén. Y es lo que Dios pide para ti y para mí, que le creamos y verdaderamente es tan sencillo como lo que hizo Abel, que escuchó de Dios, lo creyó. Así. O sea, es tan sencillo como eso. ¿Qué nos recuerda esto? Pues nos recuerda la fe de un niño. Sabes, yo veo a mis hijos, yo veo su fe, yo veo cómo se va formando, cómo ellos van aprendiendo, cómo platicamos de algunos temas de la Biblia, platicamos de personajes. Y créeme, sus preguntas tienen que ver más con las circunstancias que estaban ocurriendo en las historias bíblicas, pero nunca con poner en duda la fe de estas personas. Y mi oración y la oración de mi esposa es que continúe de esa manera, que ellos crean y que ellos tengan esa fe sencilla, esa fe que verdaderamente descansa en los brazos del Señor. Abel, ¿sabes? Abel no se complicó la existencia, creyó. Y esto le fue tomado como justicia. Qué interesante es esto, ¿no? Y esto lo encontramos en ese capítulo 11, versículo 4. Que tanto podemos encontrar esas características, ¿verdad? Y es importante que nosotros también tengamos la fe de un niño, que le creamos a Dios cuando nos habla, porque en la medida que le escuchemos, seremos unos cristianos con mayor madurez, seremos unos cristianos más robustos en la fe. Amén. Abel ejerció fe al aceptar el testimonio de Dios. Y por último, quiero que reflexionemos en la última de las características de la fe de Abel, y esta es que el testimonio posterior de él aún nos sigue hablando. Y dice la parte final del versículo 4 que aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla de su ejemplo de fe. Todavía nos habla por su ejemplo de fe. El ejemplo de él es tan grande, su fe fue tan grande que aún nos sigue hablando. Y definitivamente Abel continúa proclamando a las generaciones
posteriores que hay solamente una manera de poder ser justificado ante un Dios santo, y es por la fe en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esto nos habla de trascendencia. Lo que Él hizo, ¿verdad?, es fe plena en Dios. Y lo que Él hizo de presentar un cordero como una ofrenda es las primicias de lo que iba a ocurrir, que, ¿verdad?, luego con Cristo se cumple toda profecía. Pero, ¿sabes? De cierta manera, lo que está detrás de esta demostración de la fe, o de este ejemplo de la fe de Abel, es que podemos encontrar en él trascendencia. Sabes que un hombre y una mujer de fe dejan un legado para sus generaciones y para todos aquellos que lo conocieron. Un hombre y una mujer de fe siempre, siempre van a dejar ese legado. Sabes que aún después de muertos nosotros podemos seguir hablando a través de aquellos a los que pudimos compartir la fe, a través de aquellos que vieron nuestro ejemplo de fe, los hijos, tanto los naturales como los espirituales, y a todos aquellos a los que hemos podido bendecir en algún momento de la vida. Estas personas van a seguir escuchando, ¿verdad?, de lo que nosotros pudimos hablar, aún después de muertos, así como el caso y el ejemplo de Abel, que aún después de muerto él sigue hablando. Y te preguntaría, ¿cuál es el legado que estás dejando a los tuyos? ¿Cuál es el legado que tú estás extendiéndole a tus generaciones? Siempre es bueno preguntarnos esto. El ejemplo de Abel nos motiva a pensar un poco en esto y a evaluar nuestra vida. Amén. Con todo lo que hemos visto de Abel, amén. Sabes, la fe de este personaje es admirable, es distinta a la de otros personajes bíblicos. Y esto que hemos reflexionado es muy importante. Sabes, las características de la fe de Abel son un ejemplo para nosotros, que pues hoy, de que un hombre sencillo puede ser recordado por sus sencillos actos de fe. Porque para Dios no hay esfuerzo pequeño. Él recompensa a cada uno de sus hijos que se atreven a creerle. ¿Cuáles son las características de tu fe? Hemos reflexionado 4 solamente de las características, ¿no?, de las, pues, de lo que Abel vivió. Pero, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Cuáles son las características de nuestra fe? ¿Qué características tienen? ¿Cómo te conocen a ti? ¿Cómo me conocen a mí? ¿Cómo nos conocen? Las personas que nos rodean, que están cerca de nosotros, ¿cómo nos conocen? ¿Como hombres de fe? ¿O como hombres que están entre dos pensamientos? Que un día están bien, otro día quién sabe. ¿Cómo nos conocen? Te preguntaría. Reflexionemos en esto, amigos, hermanos. Es muy importante reflexionar en esto. Que Dios nos ayude a tener cualidades de fe en nuestra estancia en esta tierra. Cualidades, ¿verdad?, que impacten a otros, porque hemos, pues, una vez que conocimos a Dios, estamos aquí en esa tierra y podemos dejar un legado, podemos dejar un ejemplo para nuestros hijos, un ejemplo que ellos puedan tomar para sus momentos difíciles y para sus momentos de gozo también y alegría. Pero ¿qué legado estamos dejando? Así como el ejemplo de Abel, podemos tomarlo hoy y podemos, ¿verdad?, pedirle a Dios que nos ayude a tener estas características de una fe que es, ¿verdad?, sencilla, de una fe que a pesar de no tener tanto conocimiento puede atreverse a empezar con lo que tiene. Una fe que se atreve a decirle a Dios, perdóname, Señor, porque he pecado. Una fe
que va pues hacia adelante siempre y que no se detiene ante las adversidades. Una fe que tenga estas características, creo que son de mucho impacto. Yo sé que tú y yo podemos recordar a una o dos o más personas que nos han impactado en su fe, personas que hemos visto, que han luchado y que han logrado grandes cosas para el reino de Dios. Pero Dios quiere no solamente que esas personas sean recordadas, sino que tú y yo también seamos recordados con características de fe que inspiren a otros. Está bueno, ¿verdad? La reflexión de hoy y el reto. Está muy bueno el reto. Hay que seguir adelante. Amén. Vamos a orar. Ahí donde estás, dile: Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Porque una vez más nos inspiras, Señor. Nos inspiras a hacer las cosas de forma correcta, a ir más allá de lo que hemos hecho hasta este día, Señor. Permítenos encontrar, Señor, en el ejemplo de Abel. Permítenos encontrar esas cualidades que nos inspiren. Permítenos también empezar pues a dejarnos moldear por ti, Señor, para tener esas cualidades de fe particulares. Hay grandes hombres de fe y mujeres de fe ahí en estos 36 versículos que vienen después de la definición que decíamos, Señor, pues en Hebreos 11, y son una motivación para nosotros, porque no solamente hay las personas que tienen nombres, sino que también hay unos versículos al final donde habla de personas que lucharon aunque no vieron lo que todavía se podía ver, pero que ellos creyeron en ti y se siguieron esforzando. Ayúdanos a ser esas personas que son esforzadas y valientes, Dios. Ayúdanos a poder vivir como tú quieres, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta reflexión. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes en todo, que nos permitas crecer y tener esa mayor madurez, esa fe robusta, Señor, que tú anhelas que tengan tus hijos. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por quedarte estos minutos en esta reflexión. Sigamos pues ahí conectados en los grupos de WhatsApp. El sábado tenemos una oración muy especial, los varones de la congregación, a las 7 de la mañana. Tenemos un tiempo especial y pues los jóvenes tienen su reunión a las 6 de la tarde. Y tendremos, con el favor de Dios, el día domingo 2 reuniones a las 9, a las 11:30 y a las 10:40. Nuestros niños tendrán aquí un festival aquí en las instalaciones, en el auditorio. Tendrán un festival muy especial, así que si pueden llegar con tiempo para que disfruten de este tiempo para nuestros pequeños, este programa especial que se ha preparado para nuestros pequeños y sean edificados también. Que Dios los bendiga, les guarde, les enviamos un fuerte abrazo. Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo. Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Que se escucha fuerte aquí. Oh, oh, oh. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios.
lo cantamos? ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde tú estás y le das gloria al Señor con nosotros?